Shalom, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Judío-Nazarenos Derech Hashem. Hemos llegado a la segunda parte de la conferencia y es la tradición cristiana acerca del origen judío de la iglesia. Cuando yo menciono esto a muchos pastores cristianos, viene una especie como de shock. Les cuesta trabajo creer que existe una evidencia así dentro de los mismos anales cristianos. Y me voy a referir a lo siguiente. Las fuentes patrísticas más antiguas afirman que la iglesia fue en sus orígenes esencialmente judía. Eusebio de Cesarea, que vivió del año 263 al 339 de la era común, escribió en su historia eclesiástica una lista de obispos o nasim que guiaron a la comunidad judía nazarena de Jerusalén. Y cito: la cronología de los obispos de Jerusalén, que a continuación presento, la he encontrado preservada por escrito. La tradición dice que sus vidas fueron breves, pero he logrado extraer mucha información de dichos escritos. Hubo en Jerusalén una sucesión de 15 obispos hasta la rebelión de los judíos ocurrida durante el emperador romano Adriano. Todos ellos eran de descendencia hebrea. Habían recibido el conocimiento del Mesías con pureza. Así fueron aprobados por aquellos que son capaces de juzgar en estos asuntos y fueron considerados dignos del episcopado. Sus congregaciones enteras consistían en hebreos creyentes que procedían desde los días de los apóstoles o Shaliachim, hasta la insurrección acaecida en ese entonces, en la cual los judíos se habían de nuevo rebelado contra los romanos, siendo conquistados después de varias batallas. Los obispos de la circuncisión cesaron de existir en ese tiempo. Es apropiado, por tanto, dar una lista de sus nombres desde el principio. El primero fue Jacob, el hermano del Señor. El segundo fue Simeón, el tercero Justo o Sadik, el cuarto Zaqueo, el quinto Tobías, el sexto Benjamín, el séptimo Juan, el octavo Matías, el noveno Felipe, el décimo Séneca, el decimoprimero Justo, el decimosegundo Leví, el decimotercero Efrén, el decimocuarto José, el decimoquinto Judas. Estos fueron los obispos que vivieron desde la edad de los apóstoles hasta el periodo referido. Todos ellos pertenecen a la circuncisión. Epifanio, obispo de Salamina en Chipre, el cual vivió del año 315 al 403 de la era común, relata que en su época aún existían en Judea judíos nazarenos descendientes de aquellos que huyeron a la ciudad de Pela, en la Decápolis, cuando el ejército romano se presentó a las puertas de la ciudad de Jerusalén, y él escribió: estos herejes no se denominan a sí mismos cristianos, sino nazarenos. Toman el nombre del lugar de Nazaret. En realidad, se mantienen completamente judíos y nada más. No solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, como hacen los judíos. No rechazan la legislación y los profetas y los escritos, los cuales son llamados la Biblia o Tanaj por los judíos. No son demasiado escrupulosos en otras cosas, pero viven de acuerdo a la enseñanza de la ley o Torá, como sucede con los judíos. No hay dificultad, como sucede con los judíos. No hay dificultad en encontrarlos conviviendo con ellos, aparte de que creen en el Mesías. Aceptan igualmente la resurrección de los muertos y que todo tiene su origen en un Creador. Proclaman un solo Dios y a su Hijo Jesucristo. Dominan con gran maestría la lengua hebrea. Leen en hebreo la ley entera y los profetas y los llamados escritos. Con ello, hago mención de los libros poéticos, Reyes, Crónicas y Ester, y todos los demás, como por supuesto ocurre con los judíos. Solamente en este aspecto difieren de los judíos. De los cristianos, se diferencian en su conocimiento de la ley, en la aceptación de la circuncisión, el Shabbat y otras cosas. No puedo decir que han caído en el pecado de los seguidores de Cerinto y Merinto, quienes creen que el Mesías es solo un hombre o algo semejante. Declaran enfáticamente, de acuerdo a la verdad, que él nació del Espíritu Santo y María. Epifanio también escribió con respecto a la veracidad del libro de Mateo, y él dijo: está en poder de los nazarenos el Evangelio según Mateo.
completísimo en hebreo, pues entre ellos se conserva este, sin duda, tal como fue compuesto originalmente en caracteres hebreos. No sé si han suprimido las genealogías desde Abraham hasta Cristo. Y hasta aquí termina la cita. Jerónimo de Estridón, el cual vivió del año 345 al 420 de la era común, en sus crónicas expresa que existía una comunidad judía nazarena en la ciudad de Berea, la actual Alepo de Siria, heredera espiritual de la comunidad fundada por el rabí Shaul Tarsí, conocido como Pablo, y Silas, según aparece en Hechos 17. Ese grupo todavía conservaba el Mateo hebreo. Y cito a Jerónimo. Aún el texto hebreo se conserva hasta hoy en la biblioteca de Cesarea que el mártir Pánfilo formó con muchísimo empeño. También a mí, los nazarenos que viven en Berea, ciudad de Siria, y que se sirven de este libro, me proporcionaron ocasión para copiarlo, en el cual es de notar que siempre que el evangelista, ya por cuenta propia, ya poniéndolo en boca del Salvador, aduce testimonio del Antiguo Testamento, no sigue la interpretación de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, sino la antigua hebraica. Y cierro la cita. La erudición cristiana moderna también coincide en el origen judío del cristianismo. El historiador metodista de la Iglesia, el doctor Justo L. González, escribió con respecto a los primeros creyentes. Y cito: los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto no solo de Pedro y los 12, sino también de los 7 y hasta del mismo Pablo. Su fe no consistía en la negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción que la edad mesiánica, tan esperada por el pueblo hebreo, había llegado. Según Pablo, lo expresa a los judíos en Roma hacia el final de su carrera. Por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta condena. Hechos 28:20. Es decir, que la razón por la cual Pablo y los demás cristianos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Ellos eran judíos, y la principal diferencia que los separaba del resto del judaísmo era que creían que el Mesías había venido, mientras que los demás judíos seguían aguardando su advenimiento. Su mensaje a los judíos no era tanto que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejores judíos. De igual modo, la primera predicación que a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino que fue la invitación a hacerse participantes de las promesas hechas a Abraham y su descendencia. A los gentiles se les invitaba a hacerse hijos de Abraham según la fe, ya que no podían hacerlo según la carne. Y la razón por la que esta invitación fue posible era que desde tiempos de los profetas el judaísmo había creído que con el advenimiento del Mesías todas las naciones serían traídas a Sión. Para aquellos cristianos, el judaísmo no era una religión rival del cristianismo, sino la misma religión, aun cuando muchos judíos no vieran que ya las profecías se habían cumplido. Cierro la cita. Ahora voy a citar a un escritor inglés, Alexander Wedderburn. Wedderburn remarca el mismo hecho, y él dice: la fe de los primeros cristianos no los hizo menos judíos, ya que ellos conceptuaban a que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Tampoco consideraron que esa declaración cambiaría su estatus como judíos ante los ojos de sus compatriotas. De la misma manera que la lealtad de la comunidad de Qumran al Maestro de Justicia y su creencia en el papel de éste dentro de los propósitos del Eterno, sembraría dudas sobre la judaidad de sus miembros. Y cierro la cita. Resulta imposible negar la presencia del alma israelita en las iglesias cristianas más antiguas, concretamente en las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Católica Romana.
En el caso de las iglesias protestantes es menos tangible, pero subsiste ya sea en su forma ya en su contenido. La herencia cultural judía ha sido subrayada por la mayoría de los historiadores modernos de la Iglesia y del judaísmo. Al respecto, Paul Johnson puntualizó, y cito, los cristianos tomaron del judaísmo el Pentateuco, incluyendo su moral y ética, los libros de los profetas y de la sabiduría, hasta los apócrifos que los judíos mismos estaban esperando canonizar. Tomaron la liturgia porque aún la Eucaristía tiene raíces judías. Tomaron la noción del día de Shabbat y de los días festivos, el incienso y las lámparas ardientes, los salmos y los himnos, la música coral, las vestiduras y las oraciones, los sacerdotes y mártires, la lectura de los libros sagrados y la institución de la sinagoga transformada en iglesia. Tomaron la noción de la autoridad clerical, la cual los judíos pronto modificarían, en la forma de un sumo sacerdote, que los cristianos transformaron en sus patriarcas y papas. No hay nada en la iglesia primitiva, aparte de su cristología, que no haya estado prefigurado en el judaísmo. Y cierro la cita. Este tema y otros muchos más están contenidos en el libro La salvación viene de los judíos, escrito por su servidor, Francisco Martínez. Lo puedes tú encontrar en librerías de prestigio o lo puedes pedir tú a amazon.com o barnesandnoble.com. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te gustó este video, dale like e inscríbete. Compártelo con tus amigos y familiares para que de esta manera podamos llegar a muchas más personas. Shalom.